La familia del derecho socialista es un mundo totalmente nuevo. Los conceptos jurídicos, los principios, la estructura, las instituciones, los modos de vida y de pensamiento y, en fin, las leyes son diferentes a los restantes países no socialistas. En esta familia de derecho, la base fundamental de la sociedad es la colectivización de los medios de producción y planificación. Como todo derecho nuevo, este derecho presenta un carácter específicamente imperativo y exige ser interpretado en estricta conformidad con la intención del legislador. Las fuentes del derecho en el sistema socialista también nos dicen que la ley constituye la principal fuente del derecho, es decir, existe una primacía de la ley. El derecho es un instrumento al servicio de la política del Estado y el gobierno socialista. Las principales doctrinas fueron la de Marx, que se conocieron y estudiaron en Rusia en la mitad del siglo XIX. El Capital fue publicado legalmente en versión Rusia en 1872. A estas fuentes corresponde también lo que es la jurisprudencia, pertenece a nuestro sistema jurídico y por lo tanto es necesario conocer el papel que juega la jurisprudencia dentro del mismo. En este sentido, efectuaremos un estudio de las características más importantes de la misma dentro de las diversas tradiciones, para darnos una idea más amplia de los aspectos que reviste y forman parte de muchos de los sistemas que pertenecen a determinada tradición. En la familia romano-germánica, la jurisprudencia se prohíbe a sí misma la creación de normas jurídicas, porque según los jueces, este respecto debemos precisar la diferencia entre las actividades del juez y del legislador. La tarea que consiste en moverse dentro de los cuadros jurídicos establecidos por el legislador, mientras que la actividad se constituye a formular esos cuadros o normas. En este orden de ideas, el alcance de la jurisprudencia es circunstancia limitada, pues se trata de una situación totalmente distinta. Puede considerarse la tradición jurídica del common law. Los reglamentos establecen bases para prevenir los conflictos que se pueden producir entre los individuos. La aprobación corresponde tradicionalmente en los ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del Estado. Por lo tanto, la mayoría de la doctrina jurídica se trata de una de las fuentes del derecho formado por parte del ordenamiento jurídico. La titularidad de la potestad reglamentaria viene recogida en la Constitución. También se le conoce como reglamento a la colección ordenada de reglas o preceptos. Las ordenanzas son los tipos de norma jurídica que se incluyen dentro de los reglamentos y que se caracteriza por esa subordinada a la ley. El término proviene de la palabra orden, por lo que se refiere a un mandato de la corona española que ha sido emitida por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. Por este motivo, el término ordenanza también significa mandato legal. El common law es el sistema jurídico vigente en Inglaterra y en la mayoría de los países de tradición anglosajona, pero también da nombre a toda una tradición jurídica o familia del derecho. También podemos decir en sentido estricto que es el sistema jurídico creado en Inglaterra tras la conquista nórdada de 1066. Se llamó common, que quiere decir común, porque pasó a ser del derecho de aplicación general en todo el reino por parte de los tribunales, los cuales seguían un mismo conjunto de principios y reglas jurídicas. En un sentido más amplio se habla del common law para referirse a aquel sistema legal basado primordialmente en las decisiones adoptadas por los tribunales, en contraste con los sistemas del derecho civil o tradición romano-germánica, como el nuestro, donde la principal fuente es los derechos en la ley. Las fuentes del common law. Pero no solo de precedente vive el common law. Existen también otras fuentes creadoras del derecho, como son la ley, que poco a poco va ganando importancia, la costumbre y la doctrina. Estas son las principales fuentes del derecho anglosajón. Jurisprudencia. El common law fue creado por las Cortes Reales de Westminster en un derecho jurisprudencial. La función de la jurisprudencia en Inglaterra no se limitó exclusivamente a la aplicación de la ley, sino de igual manera a la creación de reglas del derecho. Leyes. Las leyes, que pueden ser parlamentarias y disposición de tipo reglamentario, y la legislación delegada
emanada del gobierno central o local, como las órdenes ministeriales y las órdenes municipales. Costumbres. Son normas jurídicas que no están escritas, pero se cumplen, porque en el tiempo se ha hecho costumbre su cumplimiento. Es decir, se ha hecho uso de esa costumbre, pero se desprende de hechos que se han producido repetidamente en el tiempo, en un territorio concreto. Tiene fuerza y se recurre a él cuando no existe ley o norma jurídica escrita aplicable a un hecho. La razón o doctrina. El sistema abierto o sistema cerrado, el common law, desde sus orígenes ha fundado en la razón disimulada bajo la ficción de la costumbre general y memorial del reino, en la medida que las reglas de derecho no se formulan para dar certeza a las relaciones sociales. La razón permanece en la fuente de derecho inagotable a la cual cortes recurrían para colmar las lagunas del sistema de derecho inglés. Una familia romano-germánica cuyas fuentes de creación de derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y finalmente los principios generales del derecho. Una familia denominada el common law, cuyas fuentes de creación jurídica son la jurisprudencia, la ley, la costumbre y la razón. En tercer lugar, establece la familia compuesta por los derechos socialistas, cuyas fuentes jurídicas sitúa de la siguiente manera: la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina.